Buenas noches, ¿cómo están? Con las disculpas del caso por la demora, pero queremos esta noche compartir nuevamente el devocional familiar y para ello vamos a iniciar dando gracias a Dios por este día tan precioso que nos ha dado, que ya se ha quitado la lluvia y ha quedado fresco el día, el tiempo. Así es que oramos. Padre, te damos gracias esta noche por permitirnos una vez más, Señor, poder reunirnos alrededor de tu palabra, Señor, ministrados por tu Espíritu, mi Dios. Te pedimos esta noche que abra nuestro entendimiento, que podamos, Señor, entender y conocer aún más de ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero seguir hablando acerca del conocimiento de Dios. Creo que es un tema muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y yo le voy a pedir que se vaya ahí al libro de los Salmos y busquemos el Salmo 105, versículos 4 y 5. Hoy vamos a hablar acerca de cómo debemos vivir conociendo a Dios. O sea, tenemos que aprender y desarrollar un estilo de vida. Esto nos va a permitir prepararnos para la venida del Señor. O sea, el propósito de todo esto es que debemos de estar preparados para cuando el Señor venga. El Señor viene por una iglesia, una novia que esté sin mancha, sin tacha, sin arruga, inmaculada, ¿verdad? Diríamos. Entonces, si nosotros desarrollamos un estilo de vida acorde a lo que el Señor quiere, entonces vamos a vivir bien en esta tierra y vamos a ser llevados al cielo a vivir mejor allá en la eternidad. Usted ya tiene ahí Salmo 105, 4 y 5. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Repito, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces, después de haber platicado acerca del conocimiento de Dios en los días anteriores, hoy debemos de preguntarnos cómo hemos de vivir. ¿Cómo cree usted que debe de vivir usted su vida? ¿Cómo cree usted que debe de comportarse? ¿Cuál debe ser su conducta? Tanto en su casa, en el lugar donde trabaja o donde estudia, en un lugar público. Y debemos de recordar que en la vida cristiana no solamente interesa lo que sabemos, sino también cómo vivimos. Por eso es que hay una versión que dice en Romanos 12:1 de que debemos de cambiar nuestra forma de pensar y de ser, ¿no? O sea, todo esto va aparejado. Si yo conozco a Dios, si sé quién es Dios, entonces también debo de aprender a vivir a la luz de lo que conozco, o sea, a la luz de Dios. Entonces el Salmo 105 nos da una de las más maravillosas exhortaciones sobre lo que debemos de hacer nosotros. Y usted lo ve ahí, es la primera palabra que aparece en el versículo. Es un verbo y dice buscad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Ya le hemos aprendido sobre las Escrituras, lo que ahí dice, ahí está quién es Dios, cómo es Dios, pero ahora tenemos que buscarlo a Él también. O sea, no solamente podemos quedarnos a nivel de conocimiento, sino que tenemos que poner por práctica todo aquello que hemos leído, que hemos aprendido, que hemos conocido, que hemos entendido. Y una de las primeras cosas que todo creyente debe de hacer
es buscar al Señor. Y fíjense, y el salmista agrega algo, y a su poder. Entonces, no solamente buscar a Dios, sino también su poder. ¿Por qué? Porque hace unos días yo le decía que la gracia es un poder que transforma. La gracia es un espíritu. Entonces el poder de Dios es importante en la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque actúa sobre su vida. Entonces dice esa porción de la palabra que el apóstol Pablo lo pone: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Entonces es importante buscar a Dios, buscar el poder, y dice, buscar siempre su rostro. Oiga, entonces debemos buscar a Dios y su poder. Pablo exhortaba a los creyentes en Filipenses 3, 8 al 10, decía él: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Oiga, entonces, dos cosas importantes: poder conocer a Dios y conocer el poder que resucitó a Cristo, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es necesario buscar a Dios. Pablo decía: yo prefiero dejar todas las demás cosas como que fueran basura. A eso comparaba la sabiduría humana, la inteligencia, la posición social, religiosa, política, lo que fuera. Él decía: yo eso lo estimo como por basura, como que no vale nada, con tal de conocer a Dios, de buscarlo, de encontrarlo, de hallarlo, de tener una relación con Él. Entonces, una de las cosas importantes en la vida del creyente, en su forma de vida, es que debe ser una vida de búsqueda de Dios, de seguir buscando el conocimiento de Dios, de seguir aprendiendo acerca de Dios, de seguir entendiendo quién es, qué hace, cómo lo hace Dios las cosas. Entonces no es suficiente solamente comenzar a buscar al Señor. O sea, usted se puede quedar en ese nivel, pero hay algo más después de eso, porque la vida del creyente así es. O sea, llegamos a un punto, pero después de ese punto hay algo más, y después de ese otro punto hay algo más. Es como la luz del día, ¿verdad? Es bien bonito ver el amanecer, cuando el sol viene saliendo, cuando se viene levantando, decimos nosotros, viene apareciendo. Pero fíjense que el sol no se queda ahí, el sol sigue subiendo. Después de las 8 van las 9, van las 10, van las 11 y llega a las 12, donde hay perfección, no hay sombra. ¿Por qué? Porque está perpendicular. Entonces debemos de aprender a no quedarnos estancados. La búsqueda es importante, pero después de ella hay algo más. Y esa búsqueda debe de convertirse primero en una práctica diaria. Oiga, constante, a cada instante. El profeta, Dios a través del profeta Oseas, nos exhorta a continuar el proceso de conocerle a Él. Y nos muestra que cuando somos diligentes en esa manera de ser, de vivir, entonces Él bendice a los que perseveran en el conocimiento de Él. Si usted me acompaña, Oseas 6:3 dice lo siguiente: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Oiga, entonces no se quedó. Dios no quiere que usted se quede solo en que lo conoció,
sino que continúe conociéndolo. Y dice, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. Mire, cuando habla de la lluvia aquí en la Biblia, es cierto, era la lluvia literal, porque había tiempos de sequía y la lluvia es necesaria para la siembra, para que produzca la tierra. Entonces la lluvia es una bendición. Entonces Dios aquí está hablando de bendiciones. Cuando dice que va a enviar la lluvia. Y dice, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia tardía y la lluvia temprana se refiere la lluvia de entrada y de salida en tiempos de cosechas. No es que cae una en la mañana y la otra cae en la tarde, ¿va? No. Es la lluvia con la que comienza un invierno, que es cuando todos los agricultores están esperando para poder colocar la semilla en la tierra. Pero también es importante la otra lluvia, que es la que da crecimiento y es la que termina de madurar el fruto de aquella siembra para que produzca al 100%. Entonces esa es la bendición de Dios. Pero ¿a quiénes va a bendecir Dios en gran manera? A los que le buscan, a los que no se detienen en conocerle, sino que prosiguen en el conocimiento de Jehová, dice aquí Oseas. Entonces por eso es importante. Entonces ya vimos, es necesario buscar a Dios. Pero no nos vamos a quedar solo ahí. Tenemos que, como lo estamos buscando porque ya lo conocemos, entonces hay que seguir en el conocimiento de Él, ahondando en ese conocimiento. Y usted se preguntará, ¿y quién me va a dar a mí las clases para conocerlo? Dice la palabra que no tenemos necesidad de maestro alguno humano, porque tenemos al Espíritu Santo. Mire, Dios es tan lindo que siempre envía el alimento, siempre envía el poder entender, el poder comprender, y nos da a nosotros la capacidad para poder discernir, interpretar correctamente las cosas que Él quiere decirnos. Por supuesto que para eso hay que tener una práctica. Por eso dice que hay que tener entrenados los sentidos espirituales. Si usted nunca los ejercita, pues lo más probable es que nunca vaya a poder entender la palabra. Pero si usted los vive ejercitando, entonces usted cada vez va a ir mejorando la comprensión, el conocimiento. Va a ser más fácil. Si ejercita su oído para escuchar la voz de Dios, entonces no va a ser tan fácil que lo confunde el enemigo cuando vengan palabras. La palabra proseguiremos viene de una palabra hebrea, radaf, que significa perseguir, correr tras algo, búsqueda o persecución. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros no debemos de ser apáticos en nuestra búsqueda de la persona y la voluntad de Dios, sino que tenemos que estar persiguiendo. Por eso cuando leíamos lo de Pablo, que él dejaba todo por basura, esto y lo otro, o sea, él era constante, persistente en hacer las cosas, porque él había entendido que el proseguir era avanzar con determinación. Nosotros debemos de ser determinados, activos y hasta ambiciosos, si se puede usar aquí esa palabra, ser ambiciosos en conocer a Dios de esa manera. Entonces, Dios no nos manda solo a buscarlo, ni tampoco y no solamente que nos quedemos en el crecimiento continuo, sino que Él da algo más. Fíjese, aquí viene la recompensa. Entonces, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros somos persistentes en la búsqueda de Dios, en el aprendizaje, en el conocimiento, entonces hay tantas promesas que son grandes y son preciosas, esas promesas de Dios, y con el propósito de animarnos.
Entonces van a empezar a hacerse una realidad en nuestra vida esas promesas. Hay gente que dice, sí, es que Dios me prometió que iba a hacer tal cosa, pero hasta este día yo no he visto la promesa. Y no es que Dios tarde la respuesta. Nosotros retardamos que se cumpla por muchas razones. Cuando nosotros buscamos, cuando escudriñamos en la palabra, buscando sabiduría, inteligencia, como dice la palabra, nosotros vamos a poder entender lo que es el temor a Dios, o el temor de Jehová, como dice el Salmo, ¿Salmo qué es? No, Proverbios, perdón, Proverbios, que el principio ¿cómo es? El principio del temor a Dios es no, ¿cómo es? Ya me confundí, ya lo vamos a buscar, para no decirlo mal. Entonces, allí están las promesas de Dios. Leamos Proverbios 2:5. Dice así: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Oiga, el temor de Jehová viene por el conocimiento de Él. Entonces el temor de Jehová es la honra que se le da a Jehová. En las escrituras, en la palabra de Dios, tanto las escrituras como la oración tienen una relación inseparable. Porque cuando alzamos nuestra voz a Dios pidiéndole en oración que nos conceda conocerlo y que entendamos su voluntad, ahí estamos buscando el conocimiento de Dios. Entonces, es importante que leamos la palabra y que oremos, porque de nada nos sirve conocer la palabra, pero no pedimos lo que ahí en la palabra Dios expone. El que quiera sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, ¿verdad? Entonces, para tener sabiduría de lo alto hay que pedírsela a Él. Entonces no basta con solo saber lo que dice la palabra, sino que hay que orar. Entonces ve la relación que tiene esas dos acciones. Así como también cuando conocemos a Dios, aprendemos a tener una reverencia o un temor hacia Él. Si no conocemos quién es Dios, entonces ¿cómo le vamos a temer? Entonces, cuanto más le conocemos, más lo respetamos, más lo honramos con nuestras vidas. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Buscando a Dios. Amén. No deteniéndonos en la búsqueda del conocimiento, de obtener mayor conocimiento de Él, ¿verdad? Debemos de honrarlo y respetarlo a Él. Entonces, fíjense que ese es un estilo de vida diferente. Y eso va a traer a nuestras vidas las bendiciones de Dios. Entonces vamos a vivir de una manera bendecida, sobreabundados. Una de las características más obvias de todos los justos que buscan conocer a Dios, usted y yo somos justos, ¿verdad? Y que andamos buscando conocer a Dios y conocer su voluntad, se encuentra en el Salmo 27:8. Y miren lo que dice: mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces, una característica notoria, obvia e importante de todo creyente justo es que busca a Jehová. Por eso es que uno entiende cuando en la palabra dice:
Ustedes hacen cosas que ni entre los impíos se mencionan, dice Pablo a los Corintios. Y tenía razón. ¿Por qué? Porque esa gente no conocía a Dios. Realmente no lo conocían. Porque no lo honraban con sus hechos. ¿Pero por qué? Porque no lo buscaban realmente. Y dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, dice también el profeta. Entonces, mire, si Dios lo que está queriendo es tener una relación íntima con cada uno de sus hijos. Eso es lo que le interesa a Dios. Filipenses 3, 7, 8 dice, para terminar, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, a Pablo, lo más importante para la vida de él era conocer a Cristo, más que cualquier otra cosa en la vida. Y él lo buscaba de mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento, de lunes a domingo, en el camino, en la sinagoga, en la reunión con los hermanos, en todo momento y en todo lugar. Porque Pablo había aprendido que lo más importante en la vida de todo creyente justo es conocer a Dios y la voluntad de Él. Ahí anda la gente preguntando, a uno como pastor le dice, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y hoy entiendo por qué preguntan. Porque no conocen a Dios y mucho menos conocen su voluntad. Usted quiere conocer su voluntad, la voluntad de Dios para su vida, empiece por conocer a su Dios, a su Creador. Y entonces Él le va a manifestar su voluntad para con su vida y el propósito que tiene Él para con usted. Termino con esta frase. Conocerle y agradarle debe ser nuestra obsesión más grande y la verdad que controle nuestras vidas. Nos dice pues que fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Y Jesús decía, a mi Padre lo que le gusta es que ustedes traigan mucho fruto delante de Él. Así que si queremos agradar a Dios, empecemos por buscarle, por conocerle, por entenderlo. Y así las bendiciones y todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros nos serán dadas, nos serán hechas en nuestras vidas. Quiero agradecer esta noche por la vida de Raúl. Sabemos que salió bastante bien de la operación, solo que se necesita sangre. Es un tipo de sangre ARH positivo. Si usted conoce a alguien que tenga ese tipo de sangre, pues ahí han posteado, Christopher, a donde usted puede... El Cruz Roja por el Parque Infantil. Allá en Cruz Roja, en San Salvador, por el Parque Infantil, ahí está para donar. Si usted conoce a alguien que pueda hacerlo, entonces comuníquese, dígale que tenemos esa necesidad. Pero desde ya agradecemos a Dios por la vida de Raúl, por la vida de todos ustedes también, ¿verdad? Porque Dios nos ha guardado hasta este día y lo seguirá haciendo. También agradecemos por la vida de Vero, ¿verdad? Que hoy este día ha estado tiernita, ¿verdad? Esperamos que la hayan consentido mucho este día, ¿verdad? Le deseamos muchas felicidades y oramos esta noche para despedirnos. Padre, buen Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a conocer más de nuestro Dios, a conocer y entender su voluntad y así poder crecer y desarrollarnos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos. Nos vemos mañana.